Anoche Tele13 reveló el sistema que la Dirección General de Carabineros habría utilizado por más de una década para engañar a la Contraloría y así desviar dineros destinados a los gastos reservados de la institución. Estamos con Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, para hablar sobre este reportaje. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Me imagino que lo viste. Pero por supuesto. ¿Qué te parecieron los antecedentes que reveló Alfonso Concha? Bueno, esta es una nueva guinda de una torta que lamentablemente ya tiene muchas guindas. Acá se ve un modus operandi que aparentemente se utilizó durante muchos años para utilizar discrecionalmente gastos que estaban enfocados para la seguridad pública, el orden público y la inteligencia. Y es lamentable lo que ocurre, es lamentable que esto se haya llevado en el tiempo y que recién tengamos que descubrirlo por el caso del fraude de Carabineros para poder detener este uso tan indebido de los gastos reservados. Aquí llama la atención que son los generales directores de Carabineros los que estaban involucrados. Habíamos visto en el caso de fraude de Carabineros que ya lleva más de casi 30.000 millones, al menos detectados por el Ministerio Público, que habían sido cometidos por funcionarios intermedios, uno podría decir. Pero en este caso son los generales directores de Carabineros los que visan justamente este mecanismo y al que llamaban la receta. Bueno, aquí lo que ocurre presuntamente es que hay una práctica y lamentablemente la corrupción tiene mucho que ver con eso cuando se culturiza. Bueno, siempre se ha hecho así y por eso se habla supuestamente de la receta. Y entonces, como todos lo han hecho así, claramente estos gastos reservados, si bien la ley dice algo, los podemos ocupar para otras cosas, que no queda muy claro todavía para qué se utilizaba, porque pueden haber sido desde sobresueldos hasta evidentemente gastarse, por ejemplo, para gastos de representación, como se decía ahí, pagar una comida, un regalo, pero los gastos reservados tienen una función por ley que es muy clara y que evidentemente no estaban siendo utilizados. De hecho, el mismo reportaje de Alfonso Concha señala que solo el 20% iban para funciones de inteligencia propiamente tal. En este caso, los gastos reservados, ¿para qué se usan y por qué la Contraloría, que fue engañada a través de distintas planillas por parte de Carabineros, no puede fiscalizar esos gastos reservados? Bueno, los gastos reservados, como los dice su nombre, son reservados, es decir, tienen un menor control por parte del Poder Civil. ¿Y para qué se utilizan? Se utilizan mayormente para funciones de orden público, de seguridad pública y mayormente de inteligencia. Por ejemplo, si tú estás investigando una banda de narcotraficantes, tú necesitas comprar determinada información, tener determinada información, hacer determinados gastos que evidentemente no pueden tener una trazabilidad en el tiempo, que deben ser pagados en efectivo, no deben tener trazabilidad bancaria y eso está todo muy bien para el éxito de esas investigaciones. Pero no puede ser utilizado, por ejemplo, para cualquier otro tipo de fondo. Gasto reservado, y eso que quede muy claro, no es sinónimo de gasto discrecional. Significa solamente que no se puede efectivamente conocer cómo se conoce, por ejemplo, una licitación pública o una compra pública. Sería bastante ridículo, por ejemplo, pasar por Chilecompra a un agente de inteligencia. Eso claramente no se puede hacer. Pero acá lo que se hace es que finalmente a la Contraloría se le miente porque la Contraloría, al ser estos gastos reservados, tiene menores atribuciones en cuanto a la constatación de lo que ahí se hace, sea real o no. Pero en una década que la Contraloría no se haya dado cuenta que en el detalle que se daba respecto de los gastos reservados no sospechara, no pusiera un acento. Llama atención, ¿o no? Bueno, vivimos en un país que lamentablemente es estrictamente legalista y al ser estrictamente legalista en general las instituciones van a funcionar en ese marco. Y la Contraloría, ¿qué es lo que tiene acá? Recibir estos informes de buena inversión, que finalmente son ítems, pero no puede comprobar, hacerle un doble clic a estos ítems. O sea, es como buena fe nomás. Exactamente, es como buena fe y además, mira, entiende que Carabineros gozaba de muy buena salud, entonces uno pensaría, bueno, mira, Carabineros la verdad que no lo va a hacer. Y eso que nos pasaba a los ciudadanos también le pasaba a las instituciones. Hubo una ingenuidad nacional, podríamos decir, creyendo que la verdad que en Carabineros no había riesgos de corrupción cuando están todos los factores para que eso sí ocurriera. La opacidad de los gastos reservados probablemente es uno de los temas de discusión, ¿no? Y eso se puede repetir también, no solamente Carabineros quizás, pero también en otras ramas de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Sí, también en aquellas instituciones civiles que tienen gastos reservados, la Presidencia de la República, Cancillería. Es muy importante que efectivamente haya más control, porque puede haber más control. Por ejemplo, que el Contralor pudiese revisar los gastos reservados con mayor profundidad, bajo secreto absoluto, y si violara ese secreto tuviera penas que, por ejemplo, fueran penas de cárcel o penas bastante altas, cosa que no tuviera ninguna intención de violar esos secretos. También el control político vía comisiones de la Cámara de Diputados. Lo que no puede seguir ocurriendo es que solamente esto sea basado en la buena fe, porque lamentablemente nos dimos cuenta que la buena fe en este caso fue absolutamente defraudada, no solamente en el caso de los gastos reservados, sino en otros que ha tenido Carabineros. En el reportaje, lo decíamos, hay todavía poca claridad, más bien no en el reportaje, sino que en la investigación que se está llevando a cabo, ¿para qué se destinaban o se usaban estos dineros de los gastos reservados? Y uno de los elementos que llama la atención es que al menos en el testimonio de algunos carabineros involucrados en el caso fraude,
Estos dineros, en alguna porción, se destinaban a la subsecretaría de Carabineros en el momento que Javiera Blanco era subsecretaria. ¿Qué antecedentes hay sobre aquello? Bueno, la subsecretaría de Carabineros nada tiene que hacer con gastos reservados, nada tenía, ya no existe esa institución. Y de hecho los mismos testimonios de personas que son imputados en el fraude de Carabineros señalan que después, por ejemplo, a otros subsecretarios no se les entregaban porque eran muy ingenuos, muy nuevitos. Y el caso también de Felipe Arboe, se dice, no, mira, en este caso tampoco se entregan. Entonces llama la atención, independiente de para qué hayan sido utilizados, porque ya en haber sido desviados, aunque fueran para un uso que uno pudiera considerar completamente legítimo, como hacer un regalo, etcétera, no es el fin de los gastos reservados. Y después, por supuesto, también hay una falsificación y un instrumento público, hay una mentira a la Contraloría en estas planillas. Y claramente la subsecretaria de Carabineros, cualquiera que haya sido esta, debe conocer la ley y saber que a ella no le corresponde recibir sobres con dinero. En la defensa de Javiera Blanco, ella manifiesta con mucha firmeza que nunca recibió sobres derivados de los gastos reservados de Carabineros. Bueno, por eso en juicio estas cosas se deben probar, pero si tenemos varios testigos que son contestes, gente que ha dicho que ha llevado sobres, que esos sobres los entregó, evidentemente ya va a tener que señalar que no los entregó. Y eso se puede hacer, yo creo, de una manera bastante fácil. En general, los servicios públicos dejan un registro de quién entra y quién sale a sus oficinas, y eso tiene que estar en los récords y comprobarse, por supuesto, dónde tiene que ser. Finalmente tiene que ser un juez el que debe comprobar si acá hay delitos o no hay delitos. Hemos visto que el caso de fraude de Carabineros, del que hablábamos, ya van casi 30.000 millones de pesos defraudados, avanza bastante sólidamente. ¿Qué pasa con esta arista judicial de los gastos reservados? Hemos visto reportajes, vimos la investigación de Alfonso Concha, pero parece que hay poca celeridad por parte del Ministerio Público en este sentido. Bueno, el Ministerio Público no sabemos si por estrategia o por desidia o por algún otro tipo de razón no ha formalizado esta investigación. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio Público sigue investigando. En eso no hay problema, pero no investiga dentro de un proceso formalizado con un plazo, donde también los imputados tengan la posibilidad de efectivamente poder hacer sus descargos. Si yo fuera alguna de las personas que son nombradas en este reportaje, pediría incluso la formalización de esta investigación para poder hacer los descargos, que es lo que uno finalmente buscaría para establecer la verdad judicial. Pero claramente los antecedentes entregados ayer yo creo que son bastante contundentes para que el Ministerio Público prontamente pudiese dar el paso hacia la formalización de una investigación. O sea, en ese sentido, ¿tú esperarías que pudiéramos ver formalizados algunos de los generales directores que se mencionaron en el reportaje? Por supuesto, y estar formalizado en un delito, y eso es importante señalarlo, no significa nada malo, de hecho es una garantía para el imputado. Es la posibilidad que va a tener el imputado para poder decir, mira, la verdad esto no fue así, los gastos reservados fueron bien hechos, exactamente. Y eso es muy bueno para la fe pública, es muy bueno para aclarar. Lo que no puede seguir quedando es este manto de duda tan reiterativo en el tiempo de que efectivamente acá se le mentía a la Contraloría y que los gastos reservados se ocupaban en su gran mayoría, más de un 80% o en un 80%, para fines que no son los propios. En un país, como lo veíamos recién en la nota, donde requerimos inteligencia policial para que el orden público, la seguridad pública, los niveles de narcotráfico bajen. Hay gente que está sufriendo todos los días fuegos artificiales, llegadas de drogas, quitadas de drogas mexicanas, balaceras en sus poblaciones, y evidentemente con mejor inteligencia policial eso debiese disminuir. Porque estamos hablando de generales directores, estamos hablando de Gordon, González Llure, Bruno Villalobos, son generales que de una u otra manera han sido icónicos también en la historia de Carabineros. Así es, y ellos tienen por supuesto este derecho a la defensa, lo deben ejercer, pero claramente hay algo que no solamente en el caso de Carabineros, muchos creyeron que los gastos reservados era algo así como un bolsillo con billetes en efectivo que se podían ocupar para cualquier cosa, aprovechando este bajo nivel de control civil. Es una lástima porque finalmente los países van aumentando sus niveles de confianza porque, al igual que en una familia, cuando la desconfianza se quiebra, bueno, todo se quiebra, y acá la desconfianza con Carabineros lamentablemente ya está instalada y va a costar mucho el recuperarla. Sí, y a partir de esto, la última pregunta, Alberto, ¿esto podría volver a ocurrir ya que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de hacer mucho más transparentes los gastos reservados? Lamentablemente nosotros creemos desde Chile Transparente que no se han tomado todas las medidas para que no vuelva a ocurrir. Insisto que acá se podrían aumentar los niveles de control, el Contralor General de la República, el Congreso Nacional, aumentar los niveles también de sanción para la violación del secreto, pero lo que no puede seguir ocurriendo es que uno pueda considerar que la buena fe basta por sí sola para que no se comitan delitos, porque lamentablemente estas cosas pasan, quizás hoy día no está pasando, el general Rosas lo ha dicho enfáticamente, hoy día estos sobres en dinero se han limitado, pero se relaja en unos años más nuevamente el control y nuevamente podemos estar en estos casos, y eso no puede volver a repetirse. Alberto Pech, director ejecutivo de Chile Transparente, queremos agradecerte mucho el haber conversado con nosotros esta mañana sobre este interesante tema. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias. Son las 7:00.